Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a este programa donde vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Soy su hermano en Cristo, Ángel Rendón. Bienvenidos sean nuevamente y el día de hoy vengo con mi hermana Melissa. Muy buenos días a todos, público televidente. Mi nombre es Melissa Claire Fritas y nosotros congregamos en la Iglesia Apostólica Kairos. Nuestros pastores es Julián Douglas y Chabuca Aguilar, y estamos muy contentos de poder estar en este programa y que compartirles la palabra de Dios a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando. Así es, el día de hoy, bueno, se rompe una barrera, se rompen estructuras. Creemos que el Señor Dios Todopoderoso ha abierto esta puerta, no solamente para bendición de unos pocos, sino para bendición de todos los que puedan estar televisando este programa. Y sé que va a ser de bendición, no solamente para el pueblo cristiano, sino para toda la comunidad, para todo aquel que pueda estar conectado con cada uno de nosotros y sobre todo disponer nuestros corazones y estar conectados a la presencia del Señor, porque vamos a estar tocando temas sumamente importantes, temas donde vamos a desarrollar desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal y no solamente con nuestros propios puntos de vista, sino que a raíz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra acerca de que cómo quiere el Señor que nosotros vivamos? ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos desarrollemos como familia, nos desarrollemos como personas? Y es una oportunidad que no solamente el Señor le abre la puerta a nuestra Iglesia Apostólica Kairos, sino a toda la comunidad cristiana, a toda la comunidad en general que va a escuchar palabra del Señor. En este día, a través de su canal JRTV, van a estar recibiendo una palabra de bendición, porque la luz de Cristo ha llegado a este canal, la luz de Cristo ha llegado a este programa, y no solamente para llenar nuestras vidas, sino para llenar a todos, hermana. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando temas muy importantes que sé que muchas veces hemos tocado, pero que nosotros como personas estamos llamados a hablarlo, llamados a anunciarlos. Y es que en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas hemos vivido un choque espiritual, hemos vivido ciertas celebraciones, ¿no? que hubieron a nivel mundial, digámoslo así, porque se ha celebrado una fiesta que a nivel mundial es muy reconocida, hermana, y es importante nosotros recalcar eso, que ha habido una celebración en el mundo y que a nivel espiritual nosotros lo podemos ver de una manera o de una perspectiva diferente a como lo puede ver una persona natural o como lo puede ver una persona normal. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Hemos sido llamados a través de la palabra de Dios a hacer esa luz, hermana. Y hemos visto cómo se ha celebrado esa fiesta muy conocida como es el Halloween. Hemos visto cómo se ha celebrado esa fiesta muy conocida que es el Día de los Muertos. Y vamos a hablar hoy a raíz de la luz, a la luz de la palabra del Señor, ¿Qué mensaje trae eso? Pero no solamente eso, hermana, sino que la iglesia cristiana se ha enfocado más en eso que en otra fecha muy importante, ¿no? ¿Y cuál es esa fecha? Claro, nos enfocamos mucho, como usted decía, ¿no? Que hemos vivido una situación, la gente que no conoce a Dios ha celebrado la fiesta del Halloween, el Día de los Muertos, pero nos hemos olvidado de algo muy importante, que es el día muy especial para todo el pueblo de Cristo, ¿no? Que es la celebración de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces nos hemos olvidado y nos enfocamos en combatir no contra el Halloween, y nos olvidamos de hacer una fiesta que es una celebración para el día de la iglesia cristiana. Entonces los cristianos nos enfocamos y nos salimos de lo que está establecido, ¿no? El día de celebrar nuestra fiesta. Entonces, ¿y qué hacemos? No hacemos nada por hacer brillar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces le damos pase al reino de las tinieblas, y por eso es que ellos, hoy, por ejemplo, hermano, yo hoy salí el día 31 a la calle a comprar unos materiales y vi a muchos niños disfrazados que no podíamos ni pasar, ¿no? Y la gente está enfocada, así como y mucho el pueblo de Cristo también se enfoca en eso y se olvida el punto principal, que es Cristo. Claro, incluso reflexionábamos un poco en nuestra congregación, creo que lo recordamos todos, que muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, bueno, no celebramos estas ciertas fechas. Exacto. Pero a mí me agarraron por sorpresa.
porque el pastor dice, y yo lo he escuchado en otras oportunidades, he escuchado acerca de este tema y se me había borrado por completo. ¿Por qué? Porque el mundo nos envuelve, ¿no? Aún nosotros dentro de la palabra del Señor, aún nosotros enfocados en la presencia del Señor, viniendo de un retiro, porque venimos de un retiro espiritual donde el Señor nos ha renovado espiritualmente, nos ha enfocado a nosotros necesariamente caminar en santidad, nos llama el Señor. Entonces el pastor nos decía, oye, ¿qué se celebra en esta fecha? Y me sorprende que muchos nos quedamos callados, otros dijimos, oye, se celebra el Día de los Muertos, otros dijeron, no se celebra Halloween, pero en ningún momento dijimos, oye, es la celebración de nosotros, es la celebración de la iglesia de Cristo. Entonces es importante nosotros enfatizar ese punto, es importante, y por eso se abre esta puerta en este canal, no solamente para anunciar algún punto de vista o alguna perspectiva nuestra, sino lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere decirnos a través de su palabra. Y yo sé que este choque espiritual que ha habido esta última semana, el Señor nos ha llamado, nos ha invitado a que nosotros debemos hablar acerca de esto, debemos anunciar que hay una luz al final de la tormenta y se llama Cristo Jesús, hermana. Y el día de hoy vamos a tocar un tema importante, nos vamos a enfocar en el libro de Efesios, ¿no? En el libro de Efesios capítulo 5, para poder desarrollar todo este tema que el Señor ha colocado en nuestros corazones. El Señor ha colocado en el corazón de mi hermana, en el corazón mío, en el corazón de nuestro pastor, que sé que está allí atento, orando y clamando todos los días, no solamente por su congregación, sino por todas las congregaciones. Está clamando todos los días y llevando una palabra, un mensaje de salvación a todas las personas que puedan escucharle, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor en el libro de Efesios capítulo 5. Y tú, querido hermano que está allí mirándonos a través de esta cámara, a través de esta televisión, te invito a que busques tu Biblia, y no solamente abras tu Biblia, sino que abras tu corazón. Es importante abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente para poder escuchar atentamente lo que el Señor nos quiere decir, hermana, porque muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, pero no nos enfocamos en lo que Dios quiere decirnos, sino que muchas veces decimos, oye, pero no entiendo esta palabra. Y el Señor, cuando nosotros le pedimos dirección a Dios, Dios nos va a revelar, ¿no? El Señor nos revela lo que Él quiere decirnos. Y vamos a leer esta hermosa palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios capítulo 5, vamos a leer 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermosa palabra la que el Señor nos regala en esta mañana. Y yo sé que usted tiene un punto de vista muy importante que el Señor le ha mostrado a usted en esta palabra, porque el día de ayer incluso lo estábamos comentando, ¿no? Estaba compartiendo. Y usted estaba compartiendo esa palabra, y quiero que pueda dar ese punto de vista que el Señor le ha mostrado a través de esta palabra. Amén. En esta palabra, vamos a Efesios 5:1, ¿no? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí me quiero enfocar. Vemos que en el mundo natural sucede esto. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos los padres. Nuestros pequeños son los mejores imitadores de los adultos. Y eso podemos verlo, hermano, porque yo creo que su hijo imita sus conductas, tanto de usted como el de su esposa. Igual es mi hija, yo veo en ella reflejos, actitudes, y yo me doy cuenta que ella es una Melissa chiquita, ¿no? Porque veo actitudes cuando llego del mercado, sus reacciones, cómo es, cómo habla. Entonces, a veces medito en cómo es su comportamiento y digo, ¿por qué ella habla así? Y es porque ella imita lo que yo hago, ¿no? Entonces somos ejemplo para nuestros hijos. Y desde ese ámbito, ¿no? Si en lo natural vemos que los hijos son imitadores de los padres, ahora vamos a enfocarnos en lo espiritual. Entonces, tú y yo somos hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué cosas tenemos que hacer? Imitar al Padre, y nuestro Padre es Cristo. Entonces, imitar lo que Dios es para nosotros. Tenemos que imitar la conducta de Cristo. Entonces, ahí demostraremos que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo la gente te tiene que conocer como hijo de Dios? Por tu conducta, porque así como reconocen, ven a tu hijo y dicen, él es hijo de Ángel, ella es hija de Melissa, lo reconocen por sus actitudes, por su manera de hablar, cómo reacciona todo. Lo mismo la gente tiene que ver a Cristo
Cristo reflejado en nosotros. Entonces yo me enfoco desde ese ámbito, ¿no? Imitar, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, el pueblo de Dios, somos hijos de Dios y nuestra conducta tiene que ser como la de Cristo. Así es, y yo la verdad me regocijaba el día de ayer porque usted comentaba, ¿no? Mi hija al llegar del mercado, ella ve que yo digo tal frase, decía usted, sí. ¿no? Y ella al llegar a la casa y pararse al frente de la puerta repite exactamente lo mismo. Y qué hermoso, qué maravilloso cuando nosotros imitamos verdaderamente al Señor Jesucristo. Y nosotros hemos sido llamados a ser imitadores, pero mire lo que dice la palabra, como hijos amados. O sea que no simplemente somos hijos, sino que somos amados. Exacto. Y si nosotros como padres, yo como padre, yo amo a mi hijo, yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿cuánto no más el Señor, que es nuestro Padre eterno, quiere lo mejor para nosotros? Y Él dice que Él nos ama como hijos amados. Y es que es muy importante entender que el amor es algo fundamental dentro de la familia, es algo muy fundamental dentro de una persona que conoce a Dios. La palabra del Señor nos dice que el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así es. Y si nosotros entendemos desde esa perspectiva que Dios es amor, entonces todo lo que Dios hace, lo hace porque Él es amor en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Y miren lo que dice el versículo 2 y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y no solamente nos amó, sino que hasta el día de hoy sigue amándonos. La palabra del Señor dice que el Señor tuvo tanto amor para nosotros los humanos, para las personas, que su único hijo, el único hijo que Él tenía, lo entregó para que usted y yo, y todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, puedan ser salvos. Así esa es la verdad más grande y más conmovedora que yo he podido escuchar en toda mi vida, porque yo como padre nunca me gustaría que mi hijo sea maltratado, nunca me gustaría que a mi hijo lo insultaran, nunca me gustaría que a mi hijo lo golpearan, pero Él en su misericordia entregó a su hijo como cordero en la cruz, dice la palabra del Señor, y nos ha llamado a que nosotros podamos honrar verdaderamente ese amor, esa misericordia que Él tiene. Y es importante que el Señor nos dice cómo quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere que vivamos en amor, el Señor quiere que vivamos como hijos, porque muchas veces escuchamos que sí existe Dios y hablamos de Dios y hablamos de Dios, pero muchas veces se nos olvida la paternidad de Dios. Nos olvidamos que Él es Padre, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que Dios, le decimos Padre, pero como tenemos un Padre que está en lo físico, ¿no? Me refiero, vemos que hemos tenido de repente un padre maltratador, hemos tenido un padre egoísta, de repente hemos tenido un padre que desinteresado por nosotros. Entonces, como hemos visto eso, pensamos que Dios es de la misma manera y decimos, no, si yo me porto mal, Diosito me va a castigar, ¿no? Y así pensamos que tenemos a un padre castigador. ¿Por qué? Porque de repente en lo natural hemos tenido eso, pero Dios no es así. Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso, es justo en todo lo que Él hace, ¿no? Y nos demuestra su amor. Usted decía, ¿no? A nosotros no nos gustaría que ninguno de nuestros hijos lo castiguen, le estén pegando, ¿no? Si cuando alguien le hace algo a nuestros hijos, nosotros salimos como leones, ¿no? Queremos defender a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios cuando a uno de sus hijos somos atacados? Él también es león y sale en defensa de nosotros. Claro, eso es lo importante, pero nosotros debemos entender que el Señor, así como nos ama, Él también nos exige ciertas cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Porque está bien, el Señor es misericordia, el Señor es amor, el Señor siempre está con nosotros presente, pero el Señor también dice, oye, pero yo como padre quiero que tú actúes como un hijo. Exacto. Y nosotros como hijos debemos obedecer a nuestro padre, porque ¿qué hijo que no obedece a su padre le va a ir bien en la tierra? Ninguno. Ninguno, ¿no? Entonces así nosotros como hijos, ya entendiendo que pasamos de ser una persona normal, pasamos a ser hijos. Entonces ya nosotros entendiendo que somos hijos, ya nosotros tenemos responsabilidad de honrar a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Y yo sé que como usted decía, muchas veces hay personas que crecen sin su Padre, ¿no? Su Padre terrenal. Muchas veces hay disfuncionalidad en las familias y hay padres separados, hay familias separadas y crecen los hijos con esa perspectiva, pero
Qué tan hermoso es Dios que cuando Dios llama a esa persona, Él hace sentir que su Padre El amor está del allí. Padre. El abrazo. Hay una canción que dice en los brazos de papá, ¿no? Sí. Queremos estar siempre en los brazos de papá, refugiarnos, porque es que yo recuerdo que cuando era pequeño me pasaba cualquier cosa, yo iba corriendo a los brazos de mi padre, a que me abrazara, a que me consolara, a los brazos de mi madre para que me consolaran, porque me había pasado algo. Así cuanto más nosotros en este tiempo debemos correr a esos brazos de papá. Tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Y no podemos ser desobedientes. Exacto. No, una persona que profesa ser cristiana, que dice yo soy cristiano y practica este listado de pecados que vemos, ¿no? En Efesios 3 al 4, entonces con su conducta está negando a Cristo. ¿Por qué? Porque está
Y muchas veces decimos, no, pero yo no estoy haciendo, no estoy adulterando, no estoy fornicando, no estoy matando. No, sí, pero muchas veces estamos metidos en chismes. Muchas veces estamos metidos, estamos mintiendo. Entonces ya ahí estamos negando a Cristo con esas actitudes. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros queremos que la presencia de Dios habite dentro de nosotros. Pero cuando le damos parte a esos pecados dentro de nosotros, ¿qué sucede? Que la presencia de Dios se aleja. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios, sabemos, hermano, que nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Y esas cosas que hacemos, Dios las aborrece. Entonces, no podemos vivir una vida, como usted decía, ¿no? Tenemos que vivir nuestra vida cristiana día a día. No solamente los días domingos me santifico, ¿no? Porque esperamos los domingos, ¿no? Ese día me santifico porque voy a ir a la iglesia y porque ese día voy a adorar al Señor, ¿no? Y luego el lunes, el martes, el miércoles, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Entonces, ¿dónde estamos transmitiendo la presencia de Dios? ¿Dónde estamos demostrando que somos hijos de Dios? Que estamos imitando la conducta de Cristo. ¿Se da cuenta? Claro, claro, y es que, wow, no sé si usted siente la presencia, pero yo siento que en este lugar el Espíritu Santo está haciendo como Él quiere. Amén. Y que ha llegado una puerta, no solamente a este lugar, sino a Guaral, a Barranca, a Huacho, a Lima, a Ucayama, a todo lugar donde llegue esta transmisión, a donde llegue este canal, está llegando la bendición de Dios. Así porque es. El Señor, cuando abre puertas, no abre puertas chiquitas, abre puertas grandes, porque Él quiere que sus hijos lleguen en cantidad, en multitud. Él quiere que sus hijos lleguen al arrepentimiento y que todos sean allí llegando a los pies a humillarse a Cristo. Y así como usted comentaba, ¿no? Que el Señor nos manda a santificarnos. Y recuerdo que en nuestro retiro espiritual que tuvimos todo el fin de semana, pues el Señor nos insistió en que necesariamente es necesario, no es una opción, es necesario que nos santifiquemos. Es necesario vivir en santidad. Y yo sé que muchas veces tenemos un mal concepto de la persona que dicen los santos. Tenemos mucho mal concepto porque es lo que el mundo nos ha vendido, ¿no? Sí. Y como comenzábamos diciendo, el mundo vende muchas cosas que aún los cristianos caemos en esas compras, caemos en esas tentaciones, caemos en esa ideología, porque es una ideología. Sabemos que el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, dice la palabra, lo dice, pero dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces debemos entender que si Cristo es la luz, nosotros debemos andar como luz, ¿no, hermano? Exacto. Nosotros debemos andar como luz. Y miren lo que dice el versículo 7, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Cuando el Señor nos dice que no seamos partícipes con ellos, Él nos está queriendo decir que verdaderamente si esa persona está cometiendo o haciendo cosas que no son agradables a Dios, o está haciendo cosas que no son agradables a la presencia del Señor, pues nosotros no debemos compartir ese punto de vista, no debemos compartir esa perspectiva de las personas, sino andar verdaderamente como hijos de luz. Entonces el Señor nos muestra aquí en todo el capítulo 5 cómo debemos nosotros vivir. Nos muestra en todo el capítulo 5 cómo debemos nosotros relacionarnos con las personas. Y yo sé que este programa pues tiene un enfoque fundamental a la familia. Un enfoque fundamental a la familia porque reflexionaba en la palabra del Señor hoy en la mañana y ayer parte de la noche reflexionaba, y es que el Señor quiere que las familias verdaderamente lleguen a los pies de Cristo. No solamente es que el padre llegue a los pies de Cristo solo, o la madre llegue a los pies de Cristo solo, o los hijos vayan a la iglesia y los padres se queden en casa. No, el Señor quiere que toda la familia esté. Entonces es importante nosotros enfocar este punto de vista a la familia, usted como madre, yo como padre, poder enfocar a nuestras familias, y cada uno de ustedes, los que están viendo que son padres de familia, madres de familia, puedan enfocar la palabra del Señor a sus vidas y decirle, oye, ¿cómo quiero yo que mis hijos caminen? ¿Cómo quiero yo que mis hijos anden? Porque si Dios dice que quiere que sus hijos caminen en luz, entonces yo quiero que mi hijo también camine en luz. Exacto. Justo, hermano, me estaba haciendo recordar algo. Usted habla de que nosotros estamos enfocando este programa a la familia, ¿no? Y así es como nace esta iglesia de nosotros, en el corazón de Dios y en la visión de nuestro pastor. Nosotros cuando iniciamos la iglesia teníamos muchas familias llegando a la iglesia, y como ahora
La iglesia viene, nosotros somos caracterizados porque la familia completa viene a la iglesia, ¿no? Padres, hijos, esposas, y todos estamos ahí congregados a escuchar una sola palabra, ¿no? Que es la de Dios. Entonces, qué bonito es poder escuchar todos juntos y compartir la palabra, porque eso transmitimos a nuestras casas, ¿no? Hablábamos acerca aquí de los pecados. Entonces, cuando la familia conoce, cuando todos sabemos lo que no tenemos que hacer, entonces traemos bendición a la casa. Porque Dios, aquí como usted decía, Dios nos ama tanto, pero así como Él nos ama, también nos exige. Así como nosotros somos buenos padres y exigimos a nuestros hijos que nos respondan en los estudios, que nos respondan en su conducta, en los quehaceres de la casa, así mismo Dios a nosotros también nos demanda, ¿no? Nos demanda como hijos. Es por eso que nosotros en la iglesia estamos sirviendo, estamos ocupados en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda. Y a todos los que nos están escuchando también son llamados porque porque ustedes son hijos, al pueblo cristiano, son hijos. Entonces también Dios nos demanda a todos a caminar en santidad, ¿no? Este tiempo, usted hablaba del retiro, hemos vivido tiempos gloriosos en el retiro, donde hemos aprendido cómo es que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo es que Dios quiere que nuestro caminar sea día a día, no solamente de un día, sino que todos los días nos santifiquemos, ¿no? Y la santificación no quiere decir en ciertas posturas, porque estamos muchas veces confundidos y decimos, no, me voy a santificar. Quizás vemos cómo me visto, en cómo me arreglo, y no es eso. La santificación va más allá de lo que nosotros podamos exigirle a la gente, ¿no? Sino que la gente tiene que, al conocer la palabra de Dios, la gente misma da cambios, ¿no? Usted cuando llegó a Cristo, ¿alguien le decía lo que tenía que hacer? No, porque la gente, yo cuando converso con personas que no conocen de Dios, y dicen, no, yo no voy a la iglesia, dice hermano, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque a mí me van a prohibir tomar, me van a prohibir bailar, no, pero así hablan, ¿no? Yo les digo, no, a mí nunca me han prohibido eso. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando venimos y conocemos de Dios, el Espíritu Santo mismo es el que obra en nosotros y Él mismo hace que nosotros rechacemos todas las cosas de las tinieblas. Wow, sí, la verdad es una transformación completa, hermano. Exacto. Es una transformación completa porque la palabra de Dios dice que la obra que el Señor ha comenzado, Él la perfeccionará, dice, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que muchas veces el Señor no viene, dice la palabra, Él no viene por justos, sino por pecadores, ¿no? Y es importante nosotros ver la iglesia como, yo siempre coloco este ejemplo, que veamos la iglesia como un hospital. Un hospital no muchas veces de físicos, sino un hospital de personas que tienen necesidad espiritual. Necesidades. Y es que así como yo llegué a la iglesia con necesidad espiritual, hay muchas personas que llegan con esa necesidad. Hay muchas personas que están aún caminando en el mundo con una necesidad espiritual que no saben cómo llenarla, no saben cómo satisfacerla, porque simplemente el único que llena ese vacío se llama Jesús. Es el único que llena ese vacío. Y recordaba una pregunta, estaba conversando con una persona en un tiempo y él decía, no, me pasa que yo digo una mentira chiquitita nada más, igual el Señor me va a perdonar por esa mentira chiquitita. Yo digo, pero es que no importa el tamaño de la mentira. Exacto, no hay. Lo que importa es la acción que tú haces. Si tú dices, yo digo pura mentira chiquitita porque no es pecado, entonces viene y se va acumulando una chiquita, que hasta el final es una mentira, ya te conviertes en un mentiroso. Entonces, con un ejemplo tan simple, ¿no? Que como es la mentira, que normalmente el mundo lo ha normalizado. El mundo ha normalizado la mentira porque dice que el fin justifica los medios. Exacto. Es la típica frase que cualquiera dice, ¿no? Entonces es importante nosotros romper con esas estructuras, ¿no? Exacto. Es importante nosotros como hijos de Dios romper con las estructuras de decir, no, verdaderamente el Señor quiere que vivamos de esta manera. El Señor quiere que nos santifiquemos de esta manera. No solamente, tenemos un punto de vista. El Señor dice, creo que lo vamos a leer más adelante, no me quiero saltar, pero el Señor dice que en otro tiempo éramos así, pero ahora no. Exacto. Ahora ya que tú has reconocido que eres hijo de Dios, has reconocido que
tienes una paternidad sobrenatural, una paternidad espiritual, una paternidad que no es temporal, sino una paternidad eterna, ya nosotros podemos entender que el Señor quiere que vivamos de una manera diferente. No solamente, como dice la hermana, una manera física, ¿no? Sino que espiritualmente, ¿qué valores estoy entregando yo a la sociedad? ¿Qué valores yo como familia estoy entregando a las personas, ¿no? ¿Qué valores estamos nosotros sembrando en nuestros hijos? Que es y siempre que me preguntan acerca de la familia, yo doy un concepto muy básico, ¿no? Que hasta un niño de primaria podía decirlo, que es la familia es la base de la sociedad. Siempre doy ese concepto. La familia es la base de la sociedad. ¿Cómo quiero ver yo la sociedad? Primero tengo que enfocarme en mi familia, porque mi familia es la base de la sociedad del futuro. Mi hijo es la base de la sociedad del futuro. Su hija es la base de la sociedad del futuro. El hijo de cada uno de los que nos están observando es la sociedad del futuro. Entonces, nosotros debemos instruirlo. El Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, no solamente instruirlo, sino llevarlos constantemente a esa palabra, a llevarlos a ese camino que es en Cristo Jesús, ese camino en santidad. Así que nos contenta, hermana, nos alegra estar en este programa, pero vamos a hacer un corte comercial en esta hora para seguir desarrollando este tema maravilloso que el Señor ha entregado en nuestras vidas. Amén. Bueno, continuamos con el programa y hermano, vamos a leer aquí en Efesios 5:8, ¿qué nos dice la palabra? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Dice, aquí estábamos hablando, anterior hablábamos de todos los pecados y estábamos enfocándonos que no podemos decir que somos creyentes y hacer todo esto mal, ¿no? Entonces, acá dice, porque en otro tiempo nosotros hacíamos estas conductas. Antes de conocer a Cristo nos comportábamos de esta manera, de repente éramos egoístas, éramos chismosos, éramos mentirosos. Entonces, en otro tiempo, eso ya fue en nuestra vida antigua, ¿no? Pero ahora que ya conocemos la luz, ya no podemos buscar las tinieblas. Entonces, dice, en otros tiempos ustedes eran, dice, no tinieblas, pero ahora somos luz. Andad como hijos de luz. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Y yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Qué significa vivir en la luz de Cristo? Wow, bueno, hermana, la verdad que ese es un tema sumamente importante y sé que nos llena porque todos queremos andar en luz. Así es. Todos queremos andar en luz y yo siempre, converso en mis devocionales con mi esposa y es que teóricamente todo se ve fácil, todo se ve fácil, pero en la práctica hay que orar, hay que clamar al Señor para que no caer en tentación. El Señor dice, orad y veláis para que no caigas en tentación, dijo el Señor a sus discípulos, ¿no? Y es importante nosotros también para poder andar en hijos de luz, para poder ser luz en el mundo, debemos clamar todos los días. Pero aparte de clamar, también el Señor aquí mismo en el versículo 9 nos da la respuesta de cómo debemos nosotros andar en luz. Y dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que si yo quiero ser luz en el mundo, yo tengo que ser bondadoso. Si yo quiero ser luz en el mundo, tengo que andar con verdad y tengo que ser justo. Y teóricamente podemos decir, no, yo soy justo, yo soy bondadoso, yo digo la verdad todos los días no digo ni una mentira. Pero verdaderamente estoy caminando de acuerdo a cómo el Señor quiere que andemos. El Señor le dijo a un joven rico, ¿no? Que decía que el rico le pregunta al Señor Jesucristo, Maestro, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Le dijo, ¿no? Y Jesús le dice, pues cumple todos los mandamientos, toda la ley, ¿no? Y él dice, todo eso lo he cumplido, o sea, yo no miento, no digo nada. Entonces él dice, entonces vente todo lo que tienes y sígueme. Porque es que para nosotros poder andar en luz, hermano, que me está mirando,
Para nosotros poder andar en luz, tenemos que seguir al Maestro. Como le dije anteriormente, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que anda en mí no verá tinieblas. Entonces, si nosotros queremos de esa luz que tiene Jesucristo, queremos ser parte del cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros debemos apegarnos a esa luz que es Jesús. Apegarnos a esa luz en bondad, en justicia y en verdad. Pero hay algo muy importante allí. Hay algo muy importante, y es que esto es bueno, pero primero nosotros debemos tener el amor. El amor del Señor debe estar enfocado allí en nuestra vida para que nosotros podamos ser bondadosos. Porque si yo no tengo amor hacia mi hermano, no tengo amor hacia mi hermana, no tengo amor hacia mi esposa, no tengo amor hacia el prójimo, ¿cómo yo puedo ser bondadoso con el prójimo? No podría hacerlo. ¿Cómo yo soy justo con el prójimo si yo no tengo amor? No podría. Entonces es necesario que nosotros como hijos de luz podamos enfocarnos en el amor. Como hablábamos al inicio, ¿no? Al inicio decíamos que Dios es amor y que el que ha conocido a Dios conoce el amor porque Dios es amor. Y esa palabra se nos graba en la mente, se nos graba en el corazón todos los días, porque es una palabra que llena nuestra vida, es una palabra que llena nuestro gozo. Y sé que el Señor Jesucristo va a llenarnos de amor a cada uno de nosotros. Va a llenarnos de amor en cuanto a la medida que nosotros le busquemos, ¿no? Exacto, hermano, y esto es lo que el mundo carece mucho. Usted habló del amor, ¿no? Esto es lo que el mundo carece mucho, el amor, la falta de un padre, el amor. ¿Por qué? Porque muchos buscan afuera el amor y lastimosamente no lo encuentran. ¿Por qué? Porque decimos que el amor es Cristo, el amor es Dios. Entonces, por mucho tiempo uno divaga y camina en busca del amor. Por eso es que muchas personas quizás optan en el amor físico de alguien, ¿no? Buscan cómo llenar esos vacíos que hay en el corazón y muchas veces no lo logran. ¿Por qué? Porque están enfocándose mal. Pero si uno conoce la palabra de Dios, si tú conoces y lees la palabra de Dios, aquí vas a encontrar en varios textos de la Biblia donde Dios te habla y te muestra su amor que tiene para ti, el amor de un Padre que tiene para ti. Y esto no solamente, hermano, es para el mundo que no conocen a Dios, sino que también a los que estamos dentro de la iglesia, porque muchos estamos dentro de la iglesia, conocemos de Dios, quizás mucho tiempo congregamos en la iglesia, pero más no conocemos el verdadero amor. Yo le digo porque esto me sucedió, ¿no? Por mucho tiempo buscaba cómo llenar el vacío, quizás en mi corazón de un padre, ¿no? Buscaba por mucho tiempo porque nunca conocía a mi padre. Entonces, ¿qué sucede? Estaba en esa búsqueda, pero yo conocía a Dios de muy pequeña. Pero se da cuenta, iba a la iglesia, escuchaba todo, pero no entendía que era un padre. Hasta que una vez escuché su palabra y conocí a Dios en la profundidad y me aferré a una palabra, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Entonces esa palabra marcó tanto en mi corazón que ahora yo puedo vivir el amor de un padre. Yo puedo sentir eso, el abrazo de mi padre, ¿no? Que me dice, hija, aquí estoy. Cuando paso por alguna necesidad económica, o de repente alguna necesidad de algo, hermano, yo puedo acudir a mi padre. Tengo esa confianza que cuando un hijo le pide a un padre, le dice, papá, necesito tal cosa, de la misma manera yo me puedo acercar a mi padre y decirle, padre, ¿sabes qué? Necesito eso. Y Dios ha sido tan bueno, hermano, que por mucho tiempo yo le pedí un padre físico, porque yo sé que Dios es mi padre, todo, y Dios me lo dio. Gloria a Dios. Dios me dio ese padre físico que yo también puedo abrazar, a ese padre que de repente yo le puedo decir, me saca a pasear, y yo conocí a ese padre, ¿no? ¿Por qué? Pero eso solamente fue por mi búsqueda a Dios. Yo tanto buscaba eso, a Dios le pedía, Señor, yo quiero tener un padre, y Dios pudo conceder las peticiones de nuestro corazón. Y a los que nos están escuchando, de repente ustedes están en búsqueda de ese amor, no saben qué hacer, tienen muchos vacíos en el corazón. Déjame decirte algo, que la única persona que puede llenar ese vacío en tu corazón es Cristo. Ya no busques más afuera, porque no vas a encontrar nada. En Dios puedes encontrarlo todo. Así es que ya no te dirijas más por otros caminos, sino que encuentra la verdad que está en la palabra. Gloria a Dios. De verdad que bueno,
me siento regocijado, me siento muy contento y sé que todos los que nos están observando por este medio no solamente están viendo a Melissa y están viendo a Ángel, no, Amén. están viendo la presencia de Dios manifestarse en Exacto. sus vidas, porque a lo mejor nosotros conversamos acá, ¿no? Y tenemos puntos de vista y muchas personas se están sintiendo identificadas con eso. Y no Exacto. es que la hermana Melissa o el hermano Ángel sean más santos, o es que la hermana Melissa y el hermano Ángel busquen más de Dios, no, es que el Señor en su misericordia Él tiene para todos. Exacto, Él nos tiene para escogió. todos. Claro, claro, hemos sido escogidos por parte de Dios. Él dice que antes de la fundación del mundo ya había escogido para que en este tiempo pudiéramos estar en este canal, a esta hora, en este momento, haciendo esta transmisión, ¿no? No es por casualidad, no es que se nos ocurrió de la noche a la mañana decir que no vamos a hacer un programa de televisión porque en la iglesia no tenemos nada que hacer. No, el Señor nos dijo, hay necesidad en este lugar y allí vamos. Y me acordaba de ayer que conversando con nuestro pastor, ¿no? Dice, ustedes van a ir como enviados, ustedes son enviados Amén. a eso. Entonces yo la verdad me regocijo en esa palabra, porque qué hermoso se siente cuando uno es usado por el Señor. Así Qué hermoso es. se siente cuando nos dejamos usar por el Señor Jesucristo y hacemos la voluntad de nuestro Padre. Porque así como yo me siento contento cuando mi hijo, oye, me dice, papá, saqué A en esta tarea, papá, saqué A en esta clase, papá, salí bien en esta exposición, mi hijo pequeño, y yo me siento contento. Imagínense la hermosura de Dios cuando nosotros decimos, papá, estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Uy. Papá, estoy haciendo lo que tú me has dicho que haga. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que todos los días afrontamos situaciones, ¿no? Porque mientras estemos, el Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he Confiad vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, para nosotros llegar a este día, hermana, déjeme decirle, yo no sé si usted, pero yo he vivido una guerra eterna para poder llegar a este día. Entonces yo me regocijo hoy en el Señor porque digo, Señor, wow, tus maravillas son grandes, porque aunque quiero desfallecer, aunque quiero caer, el Señor me agarra por el brazo y me dice, no te caigas, que yo voy contigo. Entonces es importante nosotros entender eso, es importante entender que no solamente es para unos pocos, es para todos. El amor de Dios es tan grande, dice, es tan ancho que no podemos estar al lado de Dios, tenemos que estar dentro. Es tan alto que no podemos estar arriba de Él, sino adentro. Y es tan profundo que no podemos estar debajo de Él. O sea, la maravilla del Señor es todo lo que podemos ver, todo lo que podemos observar, todo lo que vemos físicamente es gracias al Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos desde el comienzo, el Señor dice que creó todo lo que había, ordenó la tierra y creó al hombre. Y cuando el Señor vio al hombre dijo como que, no, este solo no va a hacer nada, Así es. este solo no va a hacer nada. Mejor voy a crearle a una idónea para que Así es. juntos puedan hacerlo. Y me recordaba lo que nos decía nuestro pastor, ustedes dos van enviados. O sea que no es uno solo, sino cuando somos en conjunto, cuando somos dos. Por eso el Señor une a mujer y a hombre, por eso el Señor me ha unido a mi esposa, por eso el Señor lo ha unido a usted a su esposo, porque el Señor dice, es de dos que los voy a enviar, de dos en dos los voy a enviar. El Señor Jesucristo, cuando envió a los discípulos, los envió de dos en dos. Entonces es algo profético que el Señor ya ha hecho desde la fundación del mundo. Sí. Y nosotros enfocándonos en esa familia, yo sé que muchas veces vemos la familia como que hay mucha gente, pero simplemente con que se una la mujer y el hombre ya están conformando la familia. Porque el Señor dice, se unirán y serán una sola carne, dice el Señor. Entonces ya nosotros entendemos que empezamos a formar esa familia, empezamos a formar ese hogar, empiezan a llegar las bendiciones, empiezan a llegar los hijos, empiezan a llegar la generación y nos vamos de generación en generación. Pero hermana, hay algo importante en todo esto, que no es solamente yo hacer familia, sino inculcar a la familia en los pies de Cristo. Así es, tenemos que inculcar a nuestros hijos. Esa es una responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Como padres, porque tenemos que inculcar a nuestros hijos. En nosotros Dios nos ha demandado instruir al niño desde pequeño. Muchas veces nosotros ignoramos y decimos, no, pero él no entiende, él no sabe, está pequeña, tiene 2 años, tiene 3 años, no, todavía no se da cuenta, pero es mentira. Nuestros niños están observando todo y ellos ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué les digo eso? Yo tengo una niña de 2 años y ella ve que su mamá se levanta y pone alabanza en la casa. Entonces ella ya sabe, hermano. ¿Sabes lo que hace? Ella agarra su petate que tiene, su piso que tiene, y lo pone, lo dobla y me dice, mamá, ahí, me dice.
O sea que ahí tengo que orar. Así me dice ella, ¿no? ¿Y quién lo aprendió? Porque vio en su mamá eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que en nosotros dar la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, inculcarle la palabra de Dios, enseñarle con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Ellos tienen que ver a Cristo reflejado en nosotros para que luego cuando ellos crezcan, el mundo no los arrastre, no los llame. ¿Por qué? Porque encontraron en Cristo, lo encontraron todo, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos las cosas para Dios, hacemos muchas cosas, ¿no? Pero también nos descuidamos de nuestra familia, ¿no? Nos descuidamos de nuestra familia y no nos enfocamos en que ellos son nuestras primeras ovejitas a quien nosotros tenemos que sembrarle la palabra. Tenemos que enseñarle, inculcarle día y noche. Y eso toma tiempo, toma responsabilidad y tiempo porque hay que dedicarnos a ellos, ¿no? Pero muchas veces le decimos a ellos, no, hazlo tú, que sea independiente. Entonces le dejamos que haga sus cosas solos. Y luego cuando ellos crecen, nosotros queremos tomar la función de cuando ellos eran pequeños. Pero ya no se puede, ¿no? Cuando están pequeños es donde nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad, enseñarle toda la palabra, inculcarle. ¿Por qué? Porque ellos son como una esponja que absorben todas las cosas que nosotros le enseñamos. Claro, así es, hermana, y yo la verdad que bueno, he sentido que el Señor en estos últimos tiempos nos ha enseñado, ¿no? Nos ha enseñado a través de las prédicas, a través de la palabra que hemos recibido en la iglesia, cómo verdaderamente el Señor quiere que vivamos. Y hay algo aquí, porque hay una promesa de parte de Dios. Hay una promesa de parte de Dios que la vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, hermana. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos, yo sé que usted tiene su Biblia allí, busque el libro de Segunda de Crónicas, está antes de Apocalipsis y después de Génesis, así no se va a perder, hermano, usted que está allí en esta transmisión. Entonces vamos a ir allí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leerlo a partir del versículo 14, porque es que hay una promesa de parte de Dios que toda familia, todo hogar, toda casa debe tenerla. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Wow, qué tremenda palabra. Esta es una palabra demasiado maravillosa, una palabra demasiado grande, una palabra, una promesa de parte de Dios que el Señor nos ha dicho, yo voy a sanar su tierra. Y si el Señor dice voy a sanar su tierra es porque la tierra está enferma. Y mire lo que dice la palabra, dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces nosotros debemos humillarnos, como familia debemos humillarnos, como hijos debemos humillarnos. El secreto de todo, la clave de todo está en humillarse, hermana. La clave de todo está en clamar al Señor Jesucristo. La clave de todo está en orar. He escuchado una frase desde que me convertí, no voy a decir cuántos años me convertí al Señor, pero desde que me convertí, una hermanita la conocí de pequeña y siempre decía una frase que la oración, el cristiano que no ora es un cristiano derrotado, decía ella. Entonces a mí me quedó siempre esa palabra. Yo dije, verdaderamente un cristiano sin oración es un cristiano que no tiene comunicación con su Padre. Y si yo como persona no me relaciono con mi Padre, no tengo una persona a quien seguirle los pasos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos orar a nuestro Padre, tener esa intimidad con nuestro Padre, humillarnos delante de nuestro Padre para poder decirle, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, enséñame cómo caminar, enséñame cómo andar, porque solo no voy a poder. Pero mira lo que continúa diciendo el versículo 15, dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis oídos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué linda promesa, ¿no? Exacto. Esta es una promesa que Dios nos deja a nosotros, hermanos. Y usted decía aquí, ¿no? En la palabra dice, se sanaré su tierra. Y cuando habla de la que sanaré su tierra, se está enfocando que es la casa, algo físico, ¿no? Dice, y acá viene la bendición de Dios.
¿no? En el 15 que dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Y cuántos queremos que Dios que te diga eso, ¿no? Hijo, ¿sabes qué? Yo voy a estar atento, mis ojos estarán vigilantes cuidando tu casa. Mis oídos estarán atentos a tu clamor, a tu necesidad, a lo que tú tengas. Qué hermoso es saber y tener la confianza de contar con esta promesa y saber que si yo hago la voluntad de Dios, como estábamos leyendo en Efesios, si yo me comporto como un hijo de Dios, entonces tengo esta promesa del Padre, que todo me va a ir bien, que sus ojos estarán atentos, que los ojos del Señor estarán vigilando mi casa, estarán cuidando a mi esposo, estarán cuidando a mi hija, estarán cuidando a mi familia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que mi Padre me está demandando. Y esta promesa, hermanos, amigos, es si tú quieres que los ojos del Señor estén atentos, que sus oídos estén atentos a tu clamor, que el Señor, que tú tengas la seguridad que tú sales de tu casa y vas a venir igual a tu casa, entonces que tú salgas y que tu familia va a estar completa, entonces la única seguridad es Cristo. Así es, y la verdad que esta promesa hay que aferrarnos a ella, no solamente leerla, no solamente decir, oye, qué bonita promesa, ¿no? Pero hay una recomendación que el Señor nos hace. Algo que tenemos que cumplir y es humillarnos delante de la presencia de Dios. Es humillarnos delante de Él y decirle, Padre, verdaderamente necesito de ti. Padre, verdaderamente necesito de tu fuerza porque solo no voy a poder. Y hay una palabra que nos ha dicho el Señor, ¿no? En la iglesia estos últimos tiempos, no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Es con la fuerza de Dios que nosotros vamos a seguir adelante. Y yo sé que tú que estás allí atento a esta transmisión, puedes comentar en el Facebook, estamos transmitiendo en directo, puedes dejar tu comentario, puedes hacer tus preguntas, no te preocupes. Si yo sé que cuando se trata del Señor el tiempo nos queda corto muchas veces. Sí, se pasa volando. Recuerdo que veníamos en camino y decíamos, oye, se nos va a hacer la hora, pero ahora que estamos aquí vemos que el tiempo se acorta y decimos, wow, qué pequeño nos quedó el tiempo y el Señor Jesucristo aún tiene palabra poderosa para entregar a nuestras vidas, aún el Señor tiene palabra poderosa para entregarnos a cada uno de nosotros y es importante nosotros entender eso, ¿no, hermana? Entender y dejar ese mensaje claro. Este programa ha sido de bendición, este programa lo vamos a poder ver la repetición, usted que está allí en transmisión puede conectarse con el canal de este canal para poder seguir viendo la repetición de este programa el día de hoy de 4 a 5 y de 9 a 10 de la noche. Puede volver a ver este programa para seguirse llenando y si vio algo, no tomó apunte de alguna cosa, pues puede volver a verlo para llenarse de la presencia de Dios, puede volver a verlo para que el Señor sea instruyendo. Yo llegando a mi casa a las 4 pongo mi alarma para ver el programa porque yo también necesito saber lo también que el Señor... edificamos, claro. Cuando nos escuchamos también nos edificamos porque leemos la palabra. ¿Cuántas veces hemos leído Efesios 5? ¿No? Hemos leído muchas veces, pero cada vez que nosotros vamos leyendo, algo más tiene Dios para nosotros y nos enseña y amplía nuestra mente, ¿no? Y encontramos una revelación de parte de Dios en su palabra. Y qué hermoso es, ¿no? El hermano decía, nos ha quedado muy corto el tiempo y nosotros pensábamos que todavía... Uy, ¿ahora qué más vamos a decir? Pero el Espíritu Santo es el que toma el control de todo lo que hacemos en este lugar y Él es el que pone palabras en nosotros. Es el Espíritu Santo que quiere enseñar a la iglesia, es el Espíritu Santo que quiere enseñar a los que nos escuchan, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce de Dios, pero les gusta escuchar la palabra, quieren escuchar, porque yo sé que dentro de lo que uno habla, dentro de lo que leemos la palabra, esa semilla quedará marcada en el corazón de cada uno de nosotros. Así es, hermana, y bueno, queremos que esta palabra quede marcada en sus corazones, quede grabada en su mente, quede grabada en ustedes y puedan decir el día de mañana, verdaderamente recibí una palabra de poder, verdaderamente recibí una palabra de victoria, y es esa palabra que nos ayuda a salvar. Y yo sé que tú que estás allí, si no has aceptado al Señor Jesucristo, si no conoces al Señor Jesucristo, te invito a que puedas hacer esta oración juntamente con nosotros, ¿no? Y cerrar tus ojos por un momento y decirle, Padre Santo y eterno Señor
Jesucristo, reconozco en esta hora que he pecado contra ti, que he pecado contra tu palabra, Señor, y reconozco y me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y sé tú llenándome todos los días. Así que, mi hermana, yo sé que nos quedó corto el programa, pero van a poder verlos y la próxima semana vamos a tomar otros temas, vamos a tocar otros temas, así que lo invito a que sintonicen su canal. Y no nos olvidemos algo también, a los que están escuchándonos, están invitados a nuestra iglesia apostólica Kairos, donde le recibiremos con un fuerte abrazo y con el amor que el Señor ha depositado en nosotros para ustedes. Ahí debajo de la pantalla tienen ahí la dirección. Nuestros horarios es los días lunes, tenemos nuestros días lunes de oración. De 7 hasta las 9:30 tenemos un tiempo de oración. Puede traer a los enfermos, a personas que tengan problemas. Ahí estamos, hermanos, para orar todos juntos. Los días viernes, nuestros servicios de 7 a 9 de la noche y los días domingo de 5 a 8 de la noche. Así es que están invitados todos los que nos escuchan. No se pierdan, porque Dios tiene más palabras para nosotros, tiene palabras de vida eterna para nosotros. Amén, así es. Y entonces que el Señor los bendiga grandemente y hasta una próxima transmisión por este medio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.